Bienvenidos a los cuentos del rock. Hoy, Bissell, el gran presidente. Hubo, en un tiempo lejano, en un lugar remoto, dos países separados por accidentes geográficos y casualidades culturales. Era aquella tierra compartida un lugar de clima suave, donde todo parecía estar medido a las necesidades de la vida. Había estaciones, pero nunca ni tan frías como para congelar las almas, ni tan calientes como para secar los sueños. Llovía para dar vida, pero sin ahogarla, y el sol brillaba, pero sin marchitar los anhelos de la madre naturaleza. Sin embargo, esa lealtad climática con sus habitantes no era razón para que no existieran sitios extremos. Aquel territorio bondadoso de praderas, bosques caducifolios, verdes en primavera con las tonalidades de las hojas de arce, robles, álamos y hayas, amarillos en otoño y melancólicos en invierno, que jugaban en los toboganes de suaves colinas y bebían en innumerables arroyos y lagunas, estaba dividido en dos a causa de una gigantesca cordillera montañosa que corría de este a oeste siguiendo la ruta del sol. Sus cumbres se elevaban hasta los hielos eternos, y por el camino, borrascas ventiscas, nieve y lluvia azotaban a todo ser vivo que se adentrara en sus altos dominios. Y justo en el este, donde la cordillera se ocultaba en el suelo para no entorpecer al despertar del astro rey, se extendía un extenuante desierto poblado de alimañas y decorado con los huesos de aquellos osados que creyeron que por él se podía circular como por una playa en verano. Cada país ocupaba un territorio a uno u otro lado de la cordillera. A pesar de ello, no se encontraban totalmente separados, ya que en cierto punto la cordillera se encontraba cortada por un gran río que fluía de norte a sur, atravesando por un estrecho cañón en el cual se formaban varias zonas de peligrosos rápidos, así como dos cascadas que, aunque de poca altura, complicaban muchísimo el poder navegar de bajada. De subida ni en sueños. Pero junto al río, aunque precaria y de poca anchura, serpenteaba una carretera por la que circulaban personas, mercancías e ideas de un estado al otro. Había otra carretera, bastante más ancha, que también unía a aquellos dos países. Esta circulaba bordeando las primeras elevaciones de la cordillera a través del desierto. La distancia era más larga, el trayecto se completaba en unas 8 horas. Los pocos que se adentraban en ella solo lo hacían a la luz de las estrellas. En esa carretera no había poblaciones, ni restaurantes, ni tiendas, tampoco talleres mecánicos, ni gasolineras, ni tan solo zonas de descanso o fuentes. Si algo te ocurría durante el trayecto, estabas perdido. Por no haber, no había ni señal de telefonía. Por eso, solo los muy osados, los suicidas o los desahuciados se internaban solos por aquella autopista infernal. En realidad, cuando el volumen de mercancías o personas era demasiado grande como para movilizarlos por la pequeña carretera del río, los transportistas organizaban caravanas en las que se incluían camión taller, camión restaurante y furgón médico. Aunque en ese momento ya los dos países tenían algunas relaciones, hasta que no se construyeron las carreteras, el aislamiento cultural de cada población había sido casi completo. De ahí que se hubieran desarrollado de forma independiente y quiso el destino que lo hicieran de forma bastante opuesta. Los ciudadanos del norte habían desarrollado su industria, su comercio y su sistema financiero. Los estudios que ofrecían las instituciones educativas se centraban en materias técnicas y económicas. Sus ciudades se formaban con un centro de anchas avenidas flanqueadas por edificios de acero y cristal que resultaban ser los lugares de trabajo. Parques en los que descansar al mediodía y restaurantes de comida rápida y postres.
Alrededor de este centro se ubicaban los barrios de edificios residenciales, con plazas de parking, gimnasio, barbacoa, sala de eventos y zona ajardinada con piscinas como zonas comunitarias. La ciudad vivía sincronizada, casi se podría decir que lo hacía cronometrada, horarios estrictos e iguales para casi todo el mundo. Entre semana el centro era un hervidero de actividad en sus horas caóticas y estresantes de entrada y salida. Los fines de semana la vida se desarrollaba en las viviendas y en los centros comerciales, que se encontraban entre el centro y las zonas residenciales. Sus habitantes eran altos, esbeltos, de piel clara, porte elegante. En el sur, el centro de la ciudad lo ocupaban los mercados, instituciones educativas, zonas de deporte y ocio y una serie de edificios que albergaban una amplia oferta cultural, museos, salas de exposiciones y espectáculos, cines, teatros, auditorios, bibliotecas. Existían unas pocas grandes avenidas, pero en general todos los edificios se comunicaban a través de una inmensa red de caminos peatonales sombreados con árboles diversos y flores, donde bancos en los que descansar y zonas de picnic con mesas y asientos abundaban por doquier. Alrededor del centro se ubicaban las distintas poblaciones en las que vivían los ciudadanos. Había pequeños edificios, pero lo que más abundaban eran las casas adosadas o individuales. En las mismas poblaciones se había instalado el pequeño comercio y las instituciones públicas básicas, así como talleres y pequeñas industrias. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, la ganadería o a la industria del arte y el ocio. Las explotaciones del sector primario formaban un tercer círculo que rodeaba el centro y las poblaciones. La educación se enfocaba en las tecnologías de la alimentación y la salud, así como en los estudios de bellas artes, comunicación y humanidades. Los habitantes del sur eran de talla media, cuerpos atléticos, cabelleras abundantes y porte desenfadado. Cabe señalar que existían otras poblaciones o pequeñas agrupaciones de viviendas más alejadas del núcleo. Eran zonas más económicas que ocupaban las familias menos favorecidas. No se les podía considerar pobres, pues no lo eran. Pero para llevar una vida tranquila y plena, debían rebajar ciertos gastos como los que se derivaban de zonas más urbanizadas y con más servicios públicos. Estos núcleos eran comunes en los dos países, aunque en el norte sus habitantes sí coqueteaban con la pobreza. En una de estas poblaciones alejadas, en el país del sur, nació Bissell, un niño de grandes ojos negros y mirada brillante y pura. Sus padres eran un joven del norte y una chica del sur, 4 años mayor que él. Este matrimonio entre miembros de los distintos países no era nada frecuente. El padre era bien parecido, alegre y un poco alocado, sin estudios superiores ni grandes aspiraciones. Aunque sus intentos de sacar a la familia adelante de la forma más rápida y poco honorable ponían a la familia a menudo en problemas. Era un joven de buen corazón. La madre era una chica del sur, hermosa y cariñosa, con estudios en arte y especialización en literatura. Ella fue la que despertó en Bissell la pasión por la lectura desde muy pequeño. Bissell se crió en una pequeña casa de campo. Jugaba, corría y saltaba por los campos con el ímpetu incansable de los niños. Pero por la tarde, después de un baño y de la merienda, se sentaba con su madre para aprender a leer o escuchar las maravillosas historias que ella le leía. Creció fuerte y ágil, guapo y lozano, muy listo y bastante tímido. Los problemas con la justicia del padre le hicieron interesarse por el intrincado mundo de las leyes. Ya de joven decidió estudiar Derecho con la intención de llevar la protección de los códigos legales a los más necesitados. Mientras cursaba sus estudios, entendió que el camino para cambiar las cosas
no solo era una buena comprensión de las leyes, sino adecuar estas a las necesidades de los ciudadanos. Así que decidió hacer una especialización en política. Indirectamente el padre incidió en la vida profesional de Wiesel, pero la madre lo hizo en su vida privada y de ocio. Era un enamorado de la lectura, pero además, ya desde adolescente, se vio arrastrado a los complejos mundos de la poesía, que no solo leyó y estudió con avidez, sino que la practicó con mucha frecuencia. Y es que su carácter enamoradizo, unido a su timidez, le obligaba a descargar sus anhelos con las chicas en pasión por las letras. Con todo esto, nuestro amigo se había convertido en un híbrido de los dos mundos. Tenía el aspecto de un chico del norte, y asimismo se preparaba para un oficio mundano, pero gozaba del arte y sus emociones podían inundarle, haciendo que se ahogara en risas o llantos, que se apagara en pensamientos melancólicos o que brillara con el baile de las mariposas o el andar de las muchachas. Para Masinri, sus estudios superiores los cursó en el norte, mientras que sus socios, amistades y amoríos se encontraban en el sur. En el sur, tanto su buena planta como sus declamadas poesías le hicieron ganar cierta notoriedad, mientras en el norte, sus buenas calificaciones y novedosas ideas lo fueron poniendo en el centro de la atención popular. Finalmente, la insistencia en el sur para oírlo recitar sus maravillosas poesías y en el norte para dar conferencias con sus ideas de Estado, justicia y fraternidad tuvieron un efecto apabullante sobre su timidez, haciendo que de aquella crisálida retraída acabara surgiendo un joven polifacético con un magnetismo para las masas no visto hasta aquel entonces. A pesar de que Wiesel se sentía muy bien en ambos mundos, la realidad es que entre ellos se había forjado una desconfianza importante. Los del norte veían a los del sur como gentes con poco ímpetu de progreso, económico se entiende. Sentían que estaban dedicados a perder el tiempo en banalidades, dando la espalda al esfuerzo y al sacrificio para conseguir cuotas más altas de bienestar. Por esto creían que si se juntaran, estos serían, más que un complemento, una carga para su sociedad moderna y evolutiva. Por su parte, los del sur veían a los del norte como una sociedad uniforme de pensamiento único, alienada por el progreso económico, que habían renunciado a su propia vida en pos de un consumo irracional y de unas metas jamás alcanzables de más y más acumulación de objetos, experiencias y de un extraño concepto denominado estatus. Esa visión de los del norte como una suerte de esclavos de un modelo evolutivo sin sentido que caminaba en pos de una quimera de riqueza tal que ya los liberaría del trabajo y podrían dedicarse al ocio y a la atención de sus fieles seguidores, les hacía temer que en caso de juntar ambas culturas, esos esclavos querrían convertirlos a ellos en lo mismo, es decir, temían que fueran los del norte sus esclavistas. Wiesel fue creciendo con lo mejor de ambos mundos y ofreciendo a estos, recíprocamente, lo mejor de él. Su arte tenía muchos seguidores en su país y sus influencias bebían de las fuentes del sur, pero al fusionar su arte con la idiosincrasia del norte, creó un estilo trágico-pasional, pero con una clara visión despreocupada de felicidad y alegre poderío, contrastando con la seriedad y rigidez del norte y la grandilocuencia de los sentimientos del sur. A su vez, su oratoria ágil y audaz, junto a sus ideas liberadoras y hedonistas, lo llevó a la popularidad entre la juventud del norte, que necesitaba liberarse de aquel examen continuo a la excelencia que les imponía de forma imperativa y claustrofóbica a su sociedad. Durante los siguientes años, su fama creció en ambos países, y como consecuencia de ello se creó un movimiento de acercamiento cultural entre las juventudes que buscaron en el otro país aquello distinto y bueno de lo que ellos carecían.
Wiesel se fue convirtiendo, sin buscarlo él, en la piedra roseta que traducía o ponía al alcance del entendimiento mutuo la cultura del contrario, creándose así una contracultura que unía a todas las ciudades, haciendo desaparecer las fronteras. Ese momento se conformó con una invasión económica del norte sobre el sur, a la vez que una contrainvasión cultural del sur sobre el norte. Por fin la cordillera dejó de ser una frontera y se redujo a un simple e insignificante obstáculo. En este tiempo surgieron en el norte pequeños centros independientes de arte. En ellos, jóvenes rupturistas de las más diversas ramas artísticas se reunían para validar sus nuevas ideas. Fue aquí donde un día Wiesel conoció a una joven y talentosa bailarina que le robó el corazón con solo aparecer ante sus ojos. Desde aquel día, aquel local se convirtió en su lugar de ocio en la capital del norte. Veía a aquella chica bailar y hacer coros con los grupos musicales más vanguardistas y pronto se sintió cautivo de un amor indomable. A su edad de 25 años, su vida creció de forma exponencial. Empezó sus estudios avanzados de política, a la vez que fue invitado a participar en el grupo juvenil del partido político en el gobierno del norte. Al mismo tiempo, entró a trabajar con un grupo asesor jurídico especializado en relaciones internacionales, sector que estaba en auge en ese momento. En su país, una editorial publicó su primer libro de poesía, y varios artistas pusieron música a algunos de sus poemas. Y como la cereza del pastel, la chica que le nublaba el entendimiento aceptó de buen grado su galantear. Wiesel era reclamado en fiestas y eventos por amigos y seguidores, en conferencias y charlas por magísteres y estudiantes, y en cenas y cines por su hermosa rubita de ojos claros. Solo la fortaleza que da la juventud le permitió a nuestro protagonista no solo seguir aquel ritmo, sino incluso aumentarlo, para mayor gloria de su fama creciente. En 3 años ya era la figura más influyente de ambos países. Revistas, periódicos y blogs seguían todo lo que hacía. Radios y podcasts se peleaban por sus entrevistas. Televisiones y videoinfluencers mantenían un flujo constante documental de sus actividades. Sus seguidores lo amaban tanto como su propia novia. Cuando apenas contaba con 30 años, le llegó el apoteosis. Subido al altar de los dioses por unos y otros, bañado en halagos, homenajes y parabienes. En aquel año se hablaba, tanto en círculos doctos como en los populares, de sus poesías y de las exitosas canciones que musicaban a estas. Era el poeta con más ventas de libros e ingresos por derechos de autor. Además, fue invitado a entrar en el gobierno del norte para desempeñar el mismísimo cargo de ministro de Exteriores. Y como no podía ser de otra forma, ese año la talentosa rubita, que lo abrazaba todas las noches, le dio el sí a la tan esperada boda. La fecha fue fijada para el siguiente año. Fue en ese año que Wiesel hizo cumbre, seleccionado para los más altos galardones de arte. Se hizo en posesión de ellos en galas vistas por millones de espectadores. Su boda fue un espectáculo en sí mismo. Se dieron cita en ella gentes del arte, de la economía y la política. Se comió y se bebió lo más selecto de cocinas y bodegas y nada quedó fuera de los narradores públicos de eventos. El único borrón en esta historia, pero muy importante, fue que la novia, estando a solas, le dijo que aborrecía ese matrimonio. Que ella había soñado con un momento íntimo de compromiso y no una parodia de entronamiento social. Bueno, pocos días después, una grave enfermedad del presidente le obligó a dimitir, anunciándose de inmediato nuevas elecciones. Sin tiempo para dar a conocer la figura de un nuevo líder, el partido de Wiesel optó por ponerlo a él como candidato, aprovechando que era la cara más conocida por los electores.
El partido ganó ampliamente las elecciones y Wiesel se convirtió en el primer ciudadano de un país que llegaba a la presidencia del otro. Las políticas del nuevo presidente fomentaron la cooperación de los dos países en busca del bienestar de los ciudadanos. Fomentó que las ideas económicas del norte entraran en el sur, como fórmula para hacer crecer la economía, a la vez que incentivó que los movimientos culturales del sur viajaran hacia el norte para alegría de las gentes de ese estado. Además, quiso que como símbolo de la nueva fraternidad entre ambas sociedades, se construyera una ciudad en mitad de la carretera del desierto que tuviera todos los atractivos del sur y las iniciativas económicas del norte. Para ello hubo que hacer grandes obras de ingeniería que aseguraran a esa nueva ciudad el suministro de agua y energía. Fue una obra faraónica con un coste desorbitado que se convirtió en todo un éxito. Las empresas del norte entraron a gestionar los negocios del arte y la intermediación en los productos agrarios y ganaderos. El dinero empezó a fluir por el sur. Asimismo, los movimientos artísticos y culturales del sur, basados en la libertad, la igualdad, el juego y el amor fueron absorbidos con deleite por la población del norte. Pero como en otras épocas de la historia, el brillante sol no permitía ver los negros nubarrones que se cernían sobre aquel, el mejor presidente que hubo sobre aquella tierra. Y es que la cumbre tiene tanto de mágico como de decepcionante. Lo mágico se encuentra en la visión única que se puede tener del mundo visto desde arriba. Lo decepcionante es que solo hay dos vías desde allí, una buena y una mala. El camino de descenso, en el cual todos te abandonarán y la única que viajará contigo hacia el fondo será la señora depresión. Y ese es el bueno. El malo es dar por finalizada tu existencia. Esa sí es la única forma de permanecer por siempre en la cima. Ocurrió que la fama de Wiesel le comportaba muchas obligaciones mediáticas, y ese tiempo debía sacarlo de alguno de sus otros quehaceres. Finalmente decidió sacrificar su ocio. Pero en esa decisión cometió el error garrafal que cometen muchas personas. Consideró que los ratos que pasaba en pareja eran ocio. Sin darse cuenta, empezó a deteriorar su vida en pareja. Y contra más tiempo pasaba, más crecía su fama y menos tiempo le dedicaba a su amor. Llegó la situación a un momento en que los ratos de pareja ya eran públicos. En espectáculos, restaurantes, conferencias o cualquier otro evento siempre había un periodista al que atender, fotógrafos para los que posar y cámaras a las que mandar un saludo a las audiencias. En estas ocasiones Wiesel presentaba a su pareja como mi esposa. Esto molestaba a la dulce y carismática bailarina, y ya llovía sobre mojado. En un momento, su enfado pasó a ser una discusión, en la que dejó muy claro que no quería que la siguiera presentando como mi esposa, porque esa frase parecía indicar que ella era una posesión de él. Para zanjar la polémica, Wiesel le pidió que le dijera cómo debía presentarla, y ella, tras pensarlo unos segundos, dijo: Susan. Ese era su nombre y así quería ser reconocida. Parecía poca cosa, pero en realidad era un indicio que la relación tomaba una deriva peligrosa. Los medios de comunicación, siempre atentos a todo aquello que pudieran convertir en una polémica pública, sacaron punta al asunto en pro de un engorde de las arcas de los amos y un envilecimiento de sus seguidores y una pérdida de su ética profesional. Por otro lado,
la intermediación de los hombres de negocio del norte con los productos alimenticios del sur hizo aumentar mucho las ventas, lo que obligó a los propietarios a modernizar y ampliar sus explotaciones, viéndose obligados a endeudarse. Tanto creció la producción que se alcanzó una sobreoferta, y pronto se vieron obligados a bajar precios y a mejorar su productividad a costa de más endeudamiento. Por otro lado, los pingües beneficios de los especuladores hacían que, aunque los precios en el norte no fueran muy caros, sí hubiera mucha diferencia con los del sur. Esto llevó a la población a ver a los del sur como gentes que se querían enriquecer a su costa. Algo similar pasó con las editoriales discográficas, representantes de arte y organizadores de espectáculos. Al principio los ingresos de los autores aumentaron mucho, pero pronto vieron que ellos se quedaban con apenas entre un 3 y un 5% del volumen del negocio. Del mismo modo que cada vez tenían menos control de su obra y se veían obligados a producir en más cantidad y con parámetros más comerciales. Esto llevó a quejas, discusiones y finalmente conflicto y demandas entre unos y otros. Por otro lado, la cultura del sur había impactado fuerte en la juventud del norte. Los ideales de amor, diversión, libertad, amistad, etc., fueron superando a los de estudio, trabajo, sacrificio, dedicación y entrega. Los jóvenes ya no veían el tiempo dedicado al trabajo como algo que los hacía importantes para la sociedad, sino la forma en que la sociedad los despojaba de ideales y sueños. Veían en aquel modelo una forma de desperdiciar su vida y pronto se rebelaron en contra del sistema, abandonando puestos de trabajo, obligaciones y compromisos para pasar más tiempo entre amigos y familiares. El poder económico culpó al sur por ser inductores de la destrucción de su juventud y de estar afectando al sistema de vida. El ambiente se enrareció, crecían quejas y demandas, enfrentamientos y manifestaciones, prohibiciones y amenazas. El norte y el sur colisionaron. En esta situación, Wiesel organizó una gran fiesta como inauguración de la ciudad del desierto. Era una ciudad moderna, con todos los servicios y equipamientos. Se respiraba ocio, libertad y entretenimiento, pero era un lugar ideal para hacer negocios. Tenía que ser el punto de encuentro de las dos naciones, nacida y creada por ambas y para ambas. Hoteles y restaurantes abrieron sus puertas, se programaron conciertos, exposiciones, obras de teatro, foros, conferencias. Fue una semana gloriosa como nunca se había visto y la afluencia de público fue muy buena. Todo fue alegría y no hubo ningún problema de orden público. A pesar de todo, los periodistas de ambos países centraron sus artículos en el dispendio sin sentido de aquellos festejos. Acusaron a Wiesel de creerse un emperador y que todo aquel dispendio fue hecho para engrandecer su figura. Hicieron hincapié en el descomunal gasto que significó la construcción de una ciudad en mitad del desierto. Dijeron que nadie la necesitaba y que las deudas eran astronómicas. Wiesel quedó derrotado. Sus esfuerzos no habían servido para acercar a las dos sociedades. Más bien estaba ocurriendo lo contrario. Pidió moderación, comprensión a unos y a otros, pero ya nadie le escuchaba. Las discusiones con Suzanne aumentaban, a la vez que se distanciaban entre ellos. Ella volvió al mundo del espectáculo mientras él hacía vida de viajes, reuniones y hoteles. La desconfianza entre ellos apareció. Los celos empezaron a flotar en el ambiente. De pronto, todo se precipitó. Los productores subieron los precios de sus productos.
Los intermediarios se negaron a comprar las producciones. Los primeros dejaron de pagar los créditos a los banqueros del norte. Estos denunciaron y exigieron el embargo de las explotaciones, y las autoridades del sur se negaron a hacer cumplir esas exigencias. Los productos escasearon en el norte y la población se enfureció manifestándose contra el sur. Los artistas rompieron sus contratos y la industria del arte se quedó con los derechos de explotación para el norte. El sur los tildó de ladrones. El norte les prohibió la entrada en su país. Hubo más manifestaciones. En el país del norte, grupos grandes de jóvenes se desvincularon de estudios, trabajos y orden establecido, dañando la convivencia generacional y la economía de grandes empresas. El poder acusó al sur de sabotaje ideológico. El sur los acusó de lobotomizar a su población. Las discusiones subían de tono. Había voces que hablaban de los males de su país, que los males de su país eran un ataque y que se debía responder con la fuerza. Era evidente que no se daban las condiciones para una invasión de ninguno de los dos lados, y eso llevó a buscar a un culpable. El sur abogaba por una guerra, ya que el presidente era un traidor a la patria que lo vio nacer. Los engañó e intentó arruinarlos para que el norte se hiciera dueño del sur. Por su parte, el norte tildó al presidente de ser un usurpador e infiltrado del sur, para acabar con su cultura, el bienestar y la economía, y volverlos dependientes de los productos alimenticios del sur. Wiesel se sentía cada vez más solo. Sus libros eran quemados en el sur, y la población lo aborrecía como a un Judas. En el norte, las universidades que lo habían homenajeado con títulos de honoris causa, ahora lo vetaban como persona non grata. Sus asesores y ministros lo abandonaron, y comunicadores de ambos países echaban pestes de él. Un rayo de luz lo iluminó cuando vio a su querida mujer entrar en su despacho. El amor por ella seguía tan intenso como el primer día. La amaba profundamente y sentía que era la única razón para seguir adelante. Pero el mundo colapsó cuando Suzanne habló. No le pidió el divorcio, no le pidió nada. Simplemente le dijo que tenía muchos sueños que seguir y que se iba tras de ellos, sola, pues él era un obstáculo para poder seguir su camino. Sin rencor, olvidando discusiones y recordando lo mejor de lo que vivieron juntos. Llenó una maleta de ropa y se fue. Ahora sí que no tenía ni fuerzas ni razones para seguir en aquella lucha. Hundido y solo, aprovechó para llorar su derrota. Y tras navegar por la desesperación, una idea tomó cuerpo en su mente. Era una posibilidad, y si lo manejaba bien, podía ser una solución a toda aquella locura. De inmediato dio orden para que anunciaran un discurso a la nación. Aprovechó el tiempo para aclarar sus ideas y serenarse. Millones de personas vieron en directo el discurso. Empezó hablando de sus orígenes y del orgullo de ser del sur. Siguió agradeciendo la grandísima oportunidad de estudiar en el norte. Esbozó su buena fe en el deseo de que ambos países aprovecharan las fortalezas del uno y ofrecieran las suyas. Pero se acusó de fomentar erróneamente que en lugar de eso aprovecharan sus fortalezas en contra de las debilidades del otro. Pero eso era fácil de arreglar, pues las gentes de las dos naciones eran honradas y bien preparadas para deshacer los errores de su presidencia.
Dijo aún más, que reconociéndose como el culpable de la situación actual, nada más sencillo para iniciar un nuevo camino a la sensatez que su dimisión y su abandono de las prácticas del derecho y la política, y que habiendo defraudado a ambos países por igual, pedía perdón y se exiliaba a la ciudad del desierto. Aunque pudiera parecer esto una solución muy naif, lo cierto es que funcionó. Desaparecieron las manifestaciones, se quitaron las demandas, cada país arregló de la mejor forma su cultura y economía, y en poco tiempo todo volvió a la normalidad. Y lo más sorprendente fue que aquello que tanto anhelaba Wiesel acabó ocurriendo. Los dos países aumentaron sus relaciones en un ambiente de buena vecindad. Los del sur se agruparon para controlar la producción de alimentos y llevarla al norte con mejores precios. En el norte fueron creando su propia cultura, bebiendo de las raíces de la cultura del sur y, para alegría de todos, la ciudad del desierto se convirtió en un éxito que combinaba diversión, libertad y negocio a partes iguales. Wiesel se retiró a vivir en un gran hotel, donde muchas noches ofrecía lectura de sus poesías que tanto éxito habían tenido. Y la acogida del público fue más que sorprendente. Asistir a una de aquellas veladas poéticas era uno de los eventos que todo el mundo quería hacer cuando visitaba la ciudad. Después de cenar, disfrutando de unas copas, el gran público gozaba y coreaba las letras de la famosa poesía de Wiesel. Bien entrada la noche, y con un público más escaso y afín, alegrado por los vapores etílicos, se entraba en un conversatorio de aquellos luctuosos y desoladores momentos de la historia vivida. En las horas más oscuras de la noche, y ya solo con sus más allegados, con las lenguas libres y las mentes trabadas por el licor, cantaban y discutían sobre errores, traiciones y necios. Y ya al final, cuando las estrellas palidecen, solo y derrotado en su habitación, lloraba la pérdida de su amada Suzanne y se alegraba del gran éxito que su carrera estaba cosechando. Los trabajadores del hotel habían sido testigos sonoros de esos momentos, y poco a poco, entre rumores y cotilleos, aquel lugar fue conociéndose como el Hotel de los Corazones Rotos.